Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Uh-huh. Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco sucio. Estamos con Javier Trimboli. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Julia. ¿Bien, vos? Bien. Tenemos una invitada, da a llamarla invitada, no estoy segura si es la palabra. Pues, y yo diría que es como invitar a la propia anfitriona. Es como un pasaje detrás del micrófono, adelante del micrófono, nada más ni nada menos que nuestra compañera Karina Arellano. Ay, muchas gracias por la invitación, amigos, compañeros. Y le hemos invitado porque tenemos como tema hoy central hablar alrededor de un libro que nos convoca, decíamos con Cari recién. Total. Nos convoca como experiencia, de alguna manera experiencia política, que es el libro de nuestro compañero Javier Trimboli, Sublunar entre el Todo kirchnerismo. Muy fato en casa. Sí, yo vengo un poco como para ayudar a Julia a acercar las cuestiones. Dale, buenísimo. El libro, el título es Sublunar entre el kirchnerismo y la revolución, publicado en 2017, la editorial es 40 Ríos, y bueno, nos parecía un libro que estaba bueno darle vueltas, pensarlo, aprovechar que tenemos al autor en Un poco sucio, para seguir pensando, ¿no? Porque la idea también es que es un libro que se publicó en el 2017, pero que todavía, ¿no?, 6 años después, seguimos pensando alrededor de muchas de las cosas que dispara ese libro. La idea es la siguiente, a mí me pasa, por lo menos, Cari, vos decime si te pasa lo mismo, cada vez que vuelvo al libro encuentro cosas nuevas. Total. ¿No? Sí, lo que pasa es que es una catarata, una vertiente, es como un escritorio interminable, ¿no? De todo, música, literatura, es como programas de televisión, revistas, diarios. Una verborragia. Total. Hay mucho archivo. Hay mucho archivo. Hay mucho archivo y hay una forma también de escribirlo, hay un ensayo ahí, una pluma decidida a una conversación con demasiado contenido. Sí, a mí también me pasa encontrar cada vez una cosa nueva. Buenísimo. Y a la vez también la sensación de que no hay tantos libros, tantos escritos, tanto pensamiento alrededor de lo que fue la experiencia del kirchnerismo, ¿no? Y entonces por eso me parece que Sublunar también tiene un peso, un relieve particular, ¿no? Arranco, tiro una pregunta y en todo caso abrimos a la conversación. Es un libro que decíamos se publicó en el 2017, muy atado a una derrota del peronismo, del kirchnerismo. Sin duda ese 2015 es clave para que este libro surja. Entonces una primera pregunta tiene que ver con la escritura, Javi, algo que señalaba Karina recién, ¿no? Una escritura que es muy particular, muy que no se encuentra de dónde sale ese modelo de escritura. Entonces preguntarte primero, ¿por qué sentiste la necesidad primero de escribir ese libro? ¿En cuánto tiempo lo escribiste? Bueno, como una primer voluntad de dejar eso por escrito, ¿cómo surge? Bien. A ver, para mí verdad, yo creo que se puede hasta fechar el inicio de la escritura, que fue en diciembre de 2015, o sea, sin ninguna duda. Buenísimo. Incluso me parece que con anterioridad no lo tenía pensado como libro. Ahora, en diciembre de 2015, realmente, como a veces pasa, he tenido otro tipo de escritura y no me ocurrió de la misma manera, fue una suerte de impresión de que que eso tenía que escribirlo, Y a la vez fue una escritura que sostuve fundamentalmente durante el año 2016, con muchas conversaciones, pero que me gustaría decir, yo en el año 2016, estábamos juntos, Julia, en ese momento, en la televisión pública, que había sido un lugar muy álgido de la gestión kirchnerista y que por lo tanto también la llegada del macrismo había sido muy contundente. Y nosotros habíamos tomado una decisión colectiva, pensada, evaluada, incluso con quien había sido el director de RTA, ¿no?, que era Tristan Bauer, hoy ministro de Cultura. Dijimos, nos tenemos que quedar. Y fue quedarnos incómodos. Así como con muy buena onda dicen que todavía hay cuestiones del libro que se pueden seguir pensando, yo pienso que hay mucho de mi dolor de estómago que lo vengo heredando del 2016. Y la dificultad para estar en ese lugar, intervenidos con gente que, no nos daban reunión, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, mi manera en parte de llevar ese año era, acá estoy intentando pensar y volcar algo que en parte explica la revancha que se están tomando con nosotros, ¿no? En parte explica esa revancha, en parte explica
la insidia, ¿no? La decisión de ser hasta por momentos crueles al interior de una experiencia estatal, y además muchas veces hablando de gente recibidos de la misma universidad y que sin embargo iban con los tapones de punta. Bueno, para mí fue una manera de llevarlo, de acompañarlo, ¿no? De acompañar ese momento tan complicado. Por un lado, yo diría fundamentalmente esto, ¿bien? Luego sí, cantidad de conversaciones que hemos tenido entre nosotros mismos, a veces explicitando que había un libro de por medio, a veces sin explicitar de que había un libro de por medio, después con los compañeros de las 40 Ríos, con Gabriel Diori y con Diego Caramés, fundamentalmente, donde ellos leyeron algo que yo tenía armado y al mismo tiempo dijeron por acá. Claro. Y perdón, lo último para agregar, en el año 2016, en julio del 2016, si no me equivoco, me invitan justamente la editorial 40 Ríos a presentar el libro de Silvia Schwarzbach, Los Espantos, con Gisela Catanzaro. Flor de libro, fantástico libro, pero eso fue lo que me decidió un poco más a que quería escribirlo. Buenísimo. Bien, encantado con el libro, pero al mismo tiempo con un problema. El libro parecía decir que todo lo que había ocurrido desde 1983 en adelante, inclusive el kirchnerismo, bien, entraba todo bajo la lógica de una misma postdictadura. Y yo dije, eso a mí no me convence. Entonces, nada, intenté sacar de algún lado eso que algunos dicen que es el oficio de historiador para ver qué se podía hacer. Pregunto, Javi, en ese sentido, ¿cuánto de lo que pasa en diciembre del 2015 modificó tu forma de entender la experiencia política del kirchnerismo? Si la modificó en algo, quizás es no. Digo, la derrota o el triunfo del macrismo, ¿te cambió la perspectiva? ¿Te ayudó a pensar mejor ciertas cosas? ¿O ya venías masticando todo? No sé, es medio raro eso, ¿no? Porque es, muy tontamente, filosóficamente, perdón que lo digo así, se suele decir esto de, ¿no? El búho de Minerva solamente levanta vuelo al atardecer. O sea, cuando un ciclo se termina, es que se lo puede pensar. Bien. Tengo mis dudas, porque también tengo mi duda de que el ciclo del kirchnerismo haya terminado en el 2015. Claro. Vos mismo hiciste una diferencia. Una cosa es pensar, ¿la derrota es derrota o es el triunfo del macrismo? ¿Es el final del kirchnerismo o es tan solo el comienzo del macrismo y un momento, una interrupción? No estaba tan claro. Una vez Cecilia Flashland hizo una observación recontra interesante sobre la última palabra que yo coloco en el libro. El libro termina diciendo veremos. Uh-huh. Entonces ella decía, no dice venceremos, pero parece que está incluido, o por lo menos que es una suerte de, se elide una sílaba para que no diga venceremos, dice veremos, pero hay un ánimo donde se puede vencer. Y me parece que, entonces, esta duda a propósito de si era un ciclo terminado, si había levantado vuelo el búho de Minerva, o todavía le faltaba un poquito más. Ahora, sí lo cierto es que hay como un impas. Hay algo de lo que nos ha ocurrido, Cari y Juli, que es quienes estuvimos muy implicados en la gestión durante el kirchnerismo, no parábamos. Y era un palo contra todo el tiempo, esto y lo otro, y que había que ir, y no había tiempo real para decir paro la pelota y pienso que estamos haciendo un poco mejor. Uh-huh. Probablemente fue un problema de otro lado, ¿no? Porque no corresponde a un historiador. Le faltó teoría que acompañara al momento kirchnerista. Le faltó teoría, ¿no? Le faltó concepto, le faltó pensamiento. Bien. Bueno, en este caso simplemente lo cierto es que diciembre de 2015 abre el momento. De repente empecé a trabajar 8 horas. ¿No? Y era eso, nada más que 8 horas, cuando antes uno trabajaba todo el tiempo. Claro. A partir de diciembre de 2015, 8 horas y con suerte, porque uno se fabricaba el trabajo, porque el macrismo no nos daba trabajo. Claro. Entonces hubo más tiempo para pensar. Claro. Bien. También ayer estaba justo, mira, en esto que vos llamás bajo el signo, en estos grupetes que estamos bajo el signo hace años. Habría que ver, ¿no? Si es solamente la parte que nos toca bajo el signo de la revolución o si somos los vencidos que venimos bajo el signo. Y no es como que no hay un corte tan abrupto, pero a la vez sí, está el reflujo, vos lo llamás derrota, reflujo, o el fracaso. Ayer estaba en la presentación en un homenaje que le hicieron a Mauricio Cartum, y él eligió hablar, en vez de todos sus éxitos, de todos sus fracasos, para explicar la dialéctica que hay entre el fracaso y el éxito, también en este caso entre la derrota y la victoria política. Y en ese sentido, nada, él decía, el fracaso también es abrigadito.
Para mí el libro, en ese sentido, hay algo, y está bueno lo que decís de la búsqueda, porque decía, no, lo mío acá es más testimonial, porque se esperaba un libro como Sublunar también. Uh-huh. Y tenía que venir de alguien que dentro del kirchnerismo sea de una extracción de izquierda, para decir el malestar de la cultura. Más allá, el libro de Javier fue un libro esperado. O sea, yo estuve en esa presentación antiborrada, tenía todo el signo de lo que nosotros veníamos haciendo. Así que bueno, un poco hablar un poco de esa franja que vos decís bajo el signo de la revolución, que es verdad que no son más votos, pero siempre es algo que a veces, también en ese sentido quiero ser testimonial, lo vivimos hasta con culpa, porque la derrota nos pone en un lugar de cinismo, tipo, sos testimonial. No, sí. Claro. El libro de Javier es un gran testimonio de miles de historias. Bueno, están todos, Fowey, Casullo, o sea, los de ellos y los nuestros, todos ahí resonando, y era muy esperado. Claro. Muy esperado. O sea, sí, a mí yo creo que se lo marcaba Javi, ¿no? Como hay algo de lo que estás diciendo que también se ve como en esa primera persona del plural, ¿no? Que se enuncia en Sublunar, que es rara en la escritura de Javier, no se suele hablar de un nosotros, que es un nosotros que aparece a veces como medio lijado, ¿no? No es un nosotros todo el tiempo sostenido y sólido, pero es un nosotros, porque habla de una experiencia colectiva, pero a la vez por la cantidad de citas, ¿no? Que esto que marcabas, Cari, como la cantidad de voces, como si para pensar eso que vivimos hiciera falta pensar con otros, ¿no? Y hay algo de libro generoso también en ese sentido, total, me parece, ¿no? Así, a mí me encanta lo que están diciendo, me estoy sonrojando, no se ve a través de Sonido Cultura, no se ve a través de Un Poco Sucio, pero en este momento estoy sonrojado. Sí, quizás es la primera vez que yo escribo y tengo, raro, esto suele ser de otra época, anacrónico, pero yo sabía que estaba escribiendo algo que iba a hablar con muchos, con muchas, y eso era muy grato, muy lindo. Quizá tenga que ver con lo que acabo de decir, Cari, de esta derrota que es abrigadita, ¿no? Este fracaso que era una manera de abrigarnos, y entre otras cosas también de tomar fuerza. A mí me parece, algo que creo que es muy propio del kirchnerismo, y me gusta llevarlo al kirchnerismo a propósito, nos volvió a reunir. Hubo algo, quiero decir, como uno podría pensar, la diáspora que se produce entre tantísimos que veníamos bajo el signo de la revolución, pero bajo una revolución que ya estaba descangallada, que ya estaba rota, que ya no la podíamos ver de la misma manera, y que veníamos desde los 80, los compañeros que venían de los 70, nosotros trabajábamos con Alejandro Fernández Mouján, y él una vez me acuerdo que me dijo algo genial: para mí los 80 no existieron, que para vos son tan importantes, porque durante todos los 80 yo me la pasé pensando en los 70, y si me encontraba algún compañero en la calle de los 70, claro, no los vi. Ahora, ¿qué pasó? El kirchnerismo, a los que veníamos siendo sobrevivientes de tantas, algunas dolorosísimas derrotas, otros desengaños, quizás sin poner el cuerpo y sin el mismo dolor, sin compañeros caídos, pero con vidas que también habían estado al borde. Y no sé, para mí, una de las, ligado a mi militancia, por supuesto, y por eso también le doy tanto lugar en el libro, Fabián Polosecchi. Y uno diría, Fabián Polosecchi también era un militante de los 80, que había sobrevivido de tantísimas situaciones y que finalmente no pudo sobrevivir de una, de otra forma, que se le presenta en los 90. Ahora, el kirchnerismo nos reúne. Pienso, Ignacio Leucovich había hecho una biografía totalmente, compartimos cantidad de momentos, sobre todo porque fue profesor en la facultad, después el flaco, un teórico de la hostia, estructuralismo, postestructuralismo, Badiou, y sin embargo, en sus últimos escritos se empieza a acercar al kirchnerismo. Claro. ¿No? Y cuando fallece de manera trágica, sin sentido, etcétera, etcétera, hay una corona del Ministerio del Interior en el año 2014, porque él ya está trabajando con el kirchnerismo. Nos reúne. Claro. Y eso es maravilloso lo que produjo, ¿no? Porque al mismo tiempo nos reúne y pone en duda, entonces, maravillosa duda, si estos que habíamos sido tantas veces derrotados teníamos la chance de producir algo nuevo. Y yo creo que eso nos empezó a entusiasmar muchísimo. Claro. Perdón, me faltaba decir, Juli, también con los más jóvenes, como vos, que no venían ninguna de estas cosas, y que estaba, ¿no?, de otra manera, claro, viendo el mundo y con mucha
si quiere, con una frescura distinta. Bueno, ensambló generaciones, ¿no? Claro. Eso es notable. Digo, Alejandro, Horacio, Nicolás. Yo a Nicolás lo conocía por la revista Confines, que para mí Confines era otra de estas revistas de la diáspora que seguía pensando problemas de otra época y los traía al presente en un puente. Bueno, genial. Y de repente a Nicolás lo conozco, yo lo conocí en los pasillos del Canal 7. Bien. Nos queda poco para terminar el primer bloque. Nos vamos a quedar sin tiempo, como suele suceder en este programa. Una pregunta, ya que estamos hablando de las palabras que aparecen en el título, ¿no? Sublunar, dijimos, entre el kirchnerismo y la revolución, de alguna manera esta palabra tan fuerte, ¿no? Que aparece, que es revolución. No quiero ir directo a esa palabra, quiero ir primero al título, a sublunar, como si de alguna manera no es solamente bajo el signo de la revolución a los que revuelven el kirchnerismo, sino también quienes están bajo lo sublunar, ¿no? Quiero decir, quienes entienden a la política de una manera, bueno, terrenal, material, sucia, diríamos, de un poco sucio. Ya ¿no? que estamos con barro. cartoon terrenal. Claro, exactamente. Quería preguntarte, que me parece que algo en el libro se desprende un poco, si hay una especie de, ya no solo para entender al kirchnerismo, la experiencia política del kirchnerismo, sino casi como una especie de hipótesis general sobre la historia de nuestras clases dominantes y una forma de entender esto que les tocó en suerte, ¿no? Como un rechazo al pueblo o a la Argentina que les tocó vivir. Y parte, ¿no? Y como que si parte de la conflictividad de la historia argentina tuviera que ver con eso, por un lado, y por otro lado, cuánto de esto, porque lo decís ahí en Sublunar, se liga a Murena, a Sebrelli, ¿no? Bueno, nada, si hay una especie de hipótesis más general sobre la historia, además de que te sirve para pensar el kirchnerismo, lo sublunar. Sí, a mí me gusta, en verdad, primero que fue una gran idea de Gabriel Diorio, ¿no? De la editorial 40 Ríos, además un amigo, un compañero. Bueno, vio la palabra sublunar 1 o 2 veces dando vuelta y dijo, ¿por qué no por ahí, no? Y sí, a mí a ver, decía Cari, para mí que provengo de la izquierda, como tantos compañeros, y es parte de ese nosotros que se arma, se desarma, ¿no? Que al mismo tiempo habíamos tenido una relación, lo diría así, una relación más fuerte con el ideal que con lo real, ¿no? Con lo ideal que con la tierra. Nuestra relación con la política tenía tantísimo de utópica. Claro. El otro día leí algo genial de Barthes, donde él decía, o sea, para otra situación, Barthes, Francia, dice, para mí en la cultura siempre hay guelfos y gibelinos. Guelfos y gibelinos, la pelea entre la iglesia y el imperio, bien en la Edad Media. Los guelfos son los que están siempre ligados a la palabra escrita, los notarios, los escritores, ¿no? La palabra de la iglesia, el latín. Los gibelinos están como compelidos por los cuerpos, por las realidades. A mí me parece que para la tradición de izquierda, que siempre es más guelfa que gibelina, de repente lo que nos propone el kirchnerismo, y lo que nos propone el kirchnerismo después de tantas cosas que habían pasado, entre otras cosas habían arrasado con tantísimo en los 90, es, ¿y qué si de repente no ponemos por delante lo terrenal? Claro. Me parece que es una cuestión de nuestras clases dominantes, esta suerte de alienación de la propia tierra, ¿no? Y digo, vos muy bien decías, en Murena esto es fortísimo, en Kush también es fortísimo, ¿no? Esta cuestión de no entender y odiar el olor americano, la humedad americana, el calor, no querer saber nada con ello. Ahora, lo interesante es que es un problema de nuestras clases dominantes, también es un problema de la izquierda y también es un problema hoy de la técnica. Murena tiene un texto fenomenal donde dice, hoy eso que era un problema de nuestras clases dominantes o ciertas culturas, pasó a ser también soportado por la técnica. ¿Qué hace? Nos pone refrigeración, nos pone calefacción, nos evita sentir la humedad americana. Claro, para mí hay algo ahí de reencuentro con el peronismo, perdón, lo digo de la última manera. Sí. También me interesaba plantearlo así, y aparte una vez lo hice en La Bulaye, y hicieron creo que una canción, fantástico. Sarmiento, ¿no? A los hombres se los degüella, a las ideas no. A Sarmiento eso parece fascinarle, porque para Sarmiento las ideas son más importantes que los hombres. Claro. De repente, el peronismo, a través del kirchnerismo, nos recuerda que se puede esto transvalorar y decir, ¿y qué si pensamos que más importantes que las ideas son las vidas? Y eso fue muy tentador para invertir bien una manera de pensar la política. Buenísimo. Nos vamos a ir de este primer bloque, porque ya nos van a matar. Blas, el operador, escuchando una canción que se llama Si hay amor que nos venga a salvar, de Pez.
a los extremos, La patria archivera. o votaron a los que quieren quemar el Banco Central, La patria archivera. porque es el que produce la inflación, o a los que siguen sosteniendo que hay que expropiar todo a todos. Y bueno, ya sabemos, a 32 años de la caída del muro de Berlín, que marcó la derrota del campo socialista o del campo comunista, como quieran llamarlo, y el triunfo de lo que podría denominarse el capitalismo, no como sistema político, que el capitalismo no es un sistema político, y eso vamos también a tratarlo en algún otro seminario. No, el capitalismo es un sistema económico de producción de bienes y servicios que se ha demostrado hasta ahora el más eficiente frente al modelo colectivo, socialista, comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín, hay una película que lo ejemplifica mucho mejor, Goodbye Lenin, que la deben haber visto todos, y si no, véanlo porque es una joya para entender sin tanta vuelta y tanta cosa por qué se cayó el muro. El muro se cayó porque querían consumir lo que consumían del otro lado. Eso es el capitalismo. Por un lado, un sistema de producción de bienes y servicios, y que como todo sistema de producción de bienes y servicios requiere de consumidores que hagan uso de esos bienes y servicios. La contradicción en que estamos cayendo es que esta forma de administrar el capitalismo a cargo del mercado cada vez nos da menos consumidores. Y esta es la gran contradicción. Triunfa como un sistema de producción de bienes y servicios, que lo es, y fracasa a la hora de poder incluir más consumidores a su propio sistema. Esto es lo que el peronismo sostenía siempre, la necesidad de que sea el Estado, la política, en definitiva, y no el mercado y las corporaciones, las que regulen las vidas de las sociedades, para que todas puedan acceder a un nivel de vida posible y merecido como seres humanos. Eso es el peronismo. Estábamos escuchando a Cristina Kirchner, en particular este discurso es del año 2021 en la ex-ESMA. Uh-huh. ¿Por qué te interesó, Javi, esta referencia de Cristina a la película Goodbye Lenin? A ver, creo yo que algo muy similar dijo en una conferencia, si no me equivoco, en Bruselas, hacia el 2016-2017. Me interesa por múltiples motivos. Uno, que es brutal lo que dice, ¿no? Que es brutal. Que es, el peronismo sobre todo fue consumo. Me interesó ¿por qué? Porque por momentos, durante la experiencia kirchnerista, yo me sentí cercano a esta idea. Me acuerdo que en el año 2009, cuando parecía que estábamos trabajando en la televisión pública, parecía que esto no tenía más, ya está, terminaba. Sin embargo, creo que de 5 veces a la semana salíamos a almorzar afuera 4. Y no lo podíamos creer, porque estaba bien, comíamos bien. Pescado. En vez de comer en el restaurante del canal, que tiene precios módicos, comíamos una pescadería rico. Entonces, por un lado, sorprendidos por lo que estaba ocurriendo, que después dejó de ocurrir, y olvídate, ahora, con suerte, una vez por mes salís a comer al mediodía, ¿bien? Pero a la vez hacíamos un chiste, que era, bueno, vamos a militar, vamos a consumir. ¿No? Vamos a militar. Bueno, en algún momento esto se encarnó en nosotros mismos, esta idea de que el peronismo, incluso en este nuevo momento kirchnerista, también es consumo, sobre todo. En otros no. En otros no. No solamente, yo diría así, no porque el peronismo siempre fue plazas llenas, movilizaciones, la alegría del desborde de la multitud, la plebiscización de espacios que ocurrieron durante todo el kirchnerismo. Digo, la universidad, clases vueltas a asambleas, maravillosas asambleas, hermosas asambleas, clases en el profesorado o clases en la universidad con este tono, o en la secundaria, intereses nuevos que se despertaban, apetito por la historia, anhelo de justicia que siempre tenía un poquito más allá, quiero decir, nunca yéndose hacia la fracción, ¿no? O hacia el horizonte utópico, pero siempre con un poco más de pretensión, esa búsqueda de justicia. Y al mismo tiempo también porque post-2015, y hoy también, lo que me parece que se está poniendo en discusión, o vale la pena poner en discusión, es que, claro, es tan complejo decirlo acá, ¿no?
en la Argentina es si alcanza para definir una política de carácter emancipatorio y de carácter también igualitarista y que se nutra en el peronismo la cuestión del consumo. Si no hay algo ahí que a veces uno dice, cuando el propio Perón pensaba algunos problemas de la ecología en el 73, que nadie veía, pero hoy sí vemos, y por eso hoy interesa de vuelta Kush, y por eso hoy interesa de vuelta, ¿no?, Moira Millán, y por eso hoy interesa de vuelta, ¿no?, pensar, claro, ¿qué pasa con estas, ¿no?, con estos pueblos que están proponiendo alternativas otras de existencia? Bueno, nada, en esta mezcla me interesaba. Y algo más, pero primero les dejo a ustedes. Una cosita, también me parece que ese problema, de nuevo, ¿no?, cuando abrimos un poco el panorama y el foco y vemos también lo que ha pasado en América Latina, claro, uno ve lo sucedido en Bolivia o incluso en Venezuela, y claro, ahí se están jugando, no sé si utopías, ¿no?, pero otras cosas que no es solo consumo el proceso de Bolivia, por decirlo de alguna manera, ¿no? También decir esto, ¿no? Vos en el libro decís el kirchnerismo o ese momento del kirchnerismo como un desvío inevitablemente momentáneo. Lo que el kirchnerismo hizo con el Estado, lo que el kirchnerismo propuso, casi como si se dijera, ¿se podía otra cosa si solamente es un desvío inevitablemente momentáneo, ¿no? Bien. Eso por un lado. Y por otro lado, la conflictividad, ¿no? O sea, quiero decir, la propuesta del kirchnerismo, lo sucedido en el kirchnerismo, ¿no?, de volver a señalar un enemigo, de volver a conformar nosotros, como veníamos hablando, parecen decir que no es una experiencia de solo consumo, ¿no? Quiero decir, ahí hay otra cosa, y que ese consumo también es una forma, decir consumo es ponerle una palabra, también se puede poner redistribución, ¿no? Quiero decir, hay otras formas de entender eso que, bueno, ponen el problema en otro lugar. Perdón, yo antes de cerrar la Patria Archivera, después vuelvo a esto, pero antes de cerrar la Patria Archivera me gustaría agregar algo que tiene que ver con, releía, ¿no?, la compañera Karina junto con Lucía y unos compañeros más tienen una revista digital, Sangre, pero con varias R, se dice, en donde una vez me invitaron en el año 2016, justamente cuando yo estaba pensando este libro, a dar una charla sobre la comunidad organizada. Y después la desgrabaron y está ahí, se puede leer. Y bueno, nada, releyéndola, en un momento yo planteo lo siguiente. El peronismo, entre el 45 y el 55, hace posible imaginar una revolución sin necesidad de destruir el capitalismo. Una lógica de redistribución, una lógica de, diría así, de agigantar el peso y el poder de la clase trabajadora en un país capitalista. Esto lo dice Juan Carlos Torres, sociólogo. Objetivamente eso produjo el peronismo, que finalmente eso termina siendo una revolución terrenal. Claro. Sin modificar la estructura, ¿no?, el modo de producción, sin embargo, llevarlo al extremo, llevarlo al punto, porque también, digo, durante la época del peronismo pasó a ser después un problema para Perón, la gente trabajaba menos, ¿no?, el Congreso de la Productividad, es que pónganse las pilas, muchachos. Bueno, para mí, esto yo lo estaba pensando también con el kirchnerismo. Claro. La otra gran palabra, por supuesto, es consumo, y acá Cristina no la dice, es derechos. Claro. Es derechos. Y está buenísimo pensar desde la Argentina por qué cayó el muro de Berlín. ¿No? Esto es genial de Cristina, que se pone a dar clase acerca de por qué cayó el muro de Berlín. Hay algo también de las libertades y de los derechos, ¿no?, y de el fracaso del socialismo, eso sin duda, que también creo que es nuestro enorme problema, ¿no? Sabemos y le contamos, sabemos los problemas dramáticos a los que nos lleva el capitalismo, y más aún un capitalismo dependiente. Pero perdón, también a los problemas tremendos a los que lleva un capitalismo de la abundancia, ¿no?, ligados a sociedades de control, como hoy está ocurriendo en Europa o en Estados Unidos. Tremendo, ¿no? No tenemos ganas de vivir ahí. Ahora, la encerrona es porque sabemos esto, pero sabemos que el socialismo fracasó. Estás escuchando un contenido Del Ministerio de Cultura. Seguimos en Un Poco Sucio con Javier Trímboli y Karina Arellano, hablando de este libro central para pensar nuestra experiencia política de los últimos años, que es Sublunar. Y bueno, veníamos hablando un poco del título, ¿no?, de la revolución, del kirchnerismo, de lo sublunar, y claro, es casi inevitable detenerse en ese subtítulo, ¿no?, en esa palabra de ese subtítulo, que es la revolución, ¿no?, como una palabra política, del vocabulario político, de las más fuertes. Y a mí me gustaba planteártelo así, Javi. Estamos en este calendario que nos marca efemérides, este año 2023, celebrando los 40 años de democracia, ¿no? Y se está hablando mucho de democracia condicionada, ¿no? Bueno,
pensando alrededor de esa palabra, y hace menos de 6 años publicaste un libro donde esa palabra no parece tener una centralidad. Más bien, para pensar la experiencia del kirchnerismo, acudís a otra palabra del vocabulario político, que es revolución. Ujú. Y la revolución, atado a lo que venías diciendo en la sección de la patria archivera, del siglo XXI, ¿no? O sea, pasado 1989, pasada la caída del muro. Bueno, ¿por qué te interesó, por qué te pareció fundamental acudir a esta palabra, que es revolución, para pensar la experiencia del kirchnerismo? Bueno, la respuesta más sencilla es porque muchos de los que habíamos estado capturados por una idea que ya había tenido bastante de fracasada, por una idea y por una práctica, finalmente nos volvimos a entusiasmar con una experiencia política, ¿no? Como que esos que veníamos del signo de la revolución, signo ya, decía, roto, bien o lastimado, finalmente nos reencontramos en una experiencia política que nos entusiasma y nos gana. Y sin cinismo ninguno. Creo que eso es genial. Nos curó del cinismo ese momento. Nos curó del cinismo. Por eso Fowil no se pudo sumar. Claro. Quiero decir, por eso Fowil es interesantísimo, Fowil, para pensar los 80 y los 90, pero fue más fuerte el cinismo de Fowil y la ironía de Fowil que esto otro que nos ganó a nosotros, que fue algo genuino, amoroso, no sé cómo decirlo, pero también belicoso a la vez, ¿no? Y que lo tomamos, volvimos a entender a las palabras o a querer entenderlas a las palabras con todo su espesor y escuchar palabras de otros. Bueno, bárbaro. Esto por un lado. Por otro lado también para ver si esta amistad y enemistad que produjo el kirchnerismo, porque así como Cari decía esto de Cartoon, es imposible entender los éxitos sin los fracasos, es imposible entender las amistades sin las enemistades. Bueno, si estas amistades y enemistades podían ser leídas bajo la idea de una revolución, cabían dentro de una lógica de una revolución, si las transformaciones que efectivamente se habían producido les correspondía esa palabra, ¿no? Esa palabra. Y digo palabra y no concepto porque a propósito del texto a mí no me pareció interesante decir revolución 2 puntos, saco el manual, porque si uno dice revolución 2 puntos, saco el manual y claro, no entra nada. Claro. Ya es la primera medida para que no entre nada. Dice Alperín Dong, y me encanta cuando Alperín, que el peronista no tenía nada, dice: solamente aquellos que intentaran leer con el manual de la revolución lo que eso era, no advertían que el peronismo era una revolución. Bastaba subirse un tranvía para darse cuenta. Y uno dice, ¿qué habrá visto Alperín Dong en el tranvía para darse cuenta que eso había sido una revolución? A mí me interesaba jugar con esto, ¿no? Con este problema. Y a la vez sumado a lo otro, que es esto de cuánto dura el momento de una revolución, ¿no? ¿Cuánto dura el momento? Y sobre todo, ¿cuánto dura el momento feliz de una revolución? El momento en donde la revolución no se cierra en sí misma, ¿no? Donde las cosas todavía están abiertas para que se pueda seguir pensando y activando. Y antes de que, perdón que lo diga de esta forma, lo decía Eva de esta forma, ¿no? Eva decía en La razón de mi vida esto de, bueno, el Estado encapsula y hace que uno tome distancia de lo que pasa. Bueno, ¿cuánto dura una revolución para evitar que el Estado encapsule tanto? Bueno, hay algo de una experiencia que tuvo mucho de desvío, claro, de momentáneo. Sí, yo ahí, justo hablando de esto de la experiencia del Estado, el libro también tiene una cartografía, una cantidad de imágenes que son los pasillos del canal, que también tiene una originalidad eso, o sea, retratar la experiencia del trabajador estatal, también desde un lugar, no de un trabajador estatal que ya viene el Estado, sino que entra porque es convocado, porque es llamado, pero a la vez porque se dejó atravesar por la idea. Hay como esas dos vertientes, ¿no? De lo que vos decís, los que se dejaron de a atravesar por la idea, los que en algunos casos nos resistíamos, tipo, no, quizás pienso un poco más autobiográficamente desde la CTA, tipo, bueno, ¿qué es esto? ¿Para dónde va? La sospecha, pero que al momento de ser convocado, o sea, ya hay una decisión, el peronismo en eso te pone en una situación muy de decisión constante, y cuando es un verdadero peronismo, cuando es el kirchnerismo en ese sentido, o te ponía en ese momento concreto de, bueno, ¿jugás o no jugás? Claro. O sea, ahí, bueno, la cantidad de compañeros que fueron en 2005 llamados y que no accedieron a candidaturas y que después
yo pienso en sus propias conciencias y lechos, si no se habrán arrepentido. Claro. Porque era tipo, bueno, ¿se juega o no se juega? El kirchnerismo abrió y de repente estabas en un estado, vos que venías de una universidad o de otros trabajos, de un sindicato o de una organización o un organismo de derechos humanos, inventando lo que era la gestión, la práctica política, o sea... Eso aparece mucho. Bueno, yo quería destacarlo también, porque hay ahí una variable como que no se ve tampoco cuando están los libros, ¿no? De historia, y que algunos poetas, el compañero como es de Bahía Blanca, o sea, que algunos textos también se encargan de ponernos en esa situación, ¿no? La cantidad de compañeros que nos dejamos atravesar por la práctica concreta de ser agentes del Estado en constante invención también. En ese sentido, bueno, sublunar, preguntarte qué es lo que va desgranando del trabajo, de lo que ustedes habían hecho, y qué es lo que después se puede recuperar de eso a hoy. Porque si bien este gobierno no ha sido el mismo que el kirchnerismo, o bajo el mismo signo, o con la misma potencia, o como se lo pueda leer en otro programa, sí es verdad que hay una continuidad. De hecho, nosotros estamos acá. Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta, y de hecho un poco sucio es un poco un rebote de sublunar. Totalmente, y de todo esto. Y nunca fue del todo fácil todo esto, ¿no? Yo recuerdo dos cosas, quiero decir, ¿no? Concretas, que no están en sublunar además. Porque a mí, yo tengo mucho amor por las anécdotas. Quizás lo sabemos, pero nos encantan las anécdotas. Porque claro, uno ama. Alfonso Reyes, un grandísimo escritor mexicano, dice, ¿cómo no vamos a amar las anécdotas? Nunca hacen mal. Jamás. Nadie se indigesta de anécdotas. Y sirven para pensar un montón. Para mí una de las imágenes más hermosas, quizás de mi vida, o sea, febrero de 2004. La crisis estaba ahí nomás. El Ministerio de Educación de la Nación dijo, vamos a ir a Corrientes, a dar, fueron 10 días de clase a Corrientes, a maestros de escuelas primarias y al mismo tiempo a profesores, con la idea de empezar a generar como una suerte de ola, ¿no? de clases que reactiven la educación y que reactiven la situación cultural con las escuelas más humildes de Corrientes. Claro, fuimos convocados, no sé, Pablo Stefanoni, ¿no? Que hoy tiene un nombre, Marcelo Zanelli, ¿no? Ernesto Salas, Estanislao Antelo, cantidad de compañeros, ¿sí? Fuimos convocados. Y claro, no comprendíamos del todo lo que estábamos haciendo. Ahora, ¿qué pasaba? No podía ir Luis Alberto Romero. No podían ir los capitostes de la cultura de los 90 porque les tiraban con tomates si iban ellos. Había algo de lo que podíamos hacer nosotros que era enteramente nuevo. Muchos compañeros gustaron de esta situación, otros compañeros no la entendieron esta situación. O como vos decías, Cari, no dejaron una suerte de resquicio para ser capturados por esta situación y prefirieron tomar distancia. Y después algo que una vez me dijo Alejandro Kaufman, que para mí fue fundamental. Habíamos hecho todo un trabajo con el Instituto de Formación Docente en el año 2006 por los 30 años del golpe. Hicimos un concurso y decidimos entregar una serie de premios. Y elegimos trabajos extrañísimos, interesantísimos. Por ejemplo, uno que siempre hablamos de ese, era un trabajo que decía que el terrorismo de Estado en Santiago del Estero comenzó en el año 73 con la presencia de Musa Azar y que terminó en el año 2003 con los crímenes de Dársena y luego con la intervención de Kirchner, que le puso límite a eso. Claro. Ahora, estaba como que hacía ruido con la política de la Secretaría de Derechos Humanos. Y Alejandro Kaufman me dice lo siguiente: ¿por qué siempre estamos tentados de hacer cosas excepcionales y que de tan excepcionales después no se pueden sostener en el tiempo? Como si hubiera algo de nuestra experiencia que nos llevara una y otra vez a buscar, ¿no?, la posibilidad de eso, hacer cosas. Él decía el ejemplo del Ditela. ¿Por qué el Ditela fue lo que fue y duró tan poco y cayó? Punto. No hay manera de construir más, si se quiere, baldosa tras baldosa. Claro. Bueno, complicadísimo, ¿no? Sin duda, nuestra experiencia nos hizo ir por este lado y en parte, como dice Karina, lo que hoy somos tiene que ver con estos rebotes o estos reflejos que todavía siguen de esa experiencia.
Yo quería hacer una pregunta respecto de la historia, ¿no? Porque en todo el libro la historia tiene un lugar central, ¿no? Es decir, no solamente porque sos historiador, sino que solamente se puede entender una experiencia política reciente, bueno, yendo a la historia, ¿no? Y es unir a la historia desparejo, desordenado, no cronológico, fuera de las periodizaciones, y da la sensación, ¿no? A mí me dio la sensación cuando lo leí cuando salió y lo volví a releer para este capítulo y me volvió a pasar lo mismo, ¿no? La historia como algo abierto, ¿no? La historia como algo abierto y que está en función de un pensamiento, de una discusión, ¿no? Hay una frase que me gustó mucho, ¿no? Refiriéndose al 2008, al conflicto con el autodenominado campo, que dice: la política nos daba lecciones de historia, ¿no? Que generalmente se suele pensar al revés, uno estudia historia para, en todo caso, entre otras cosas, poder entender algo de la política. Bueno, acá está como invertido, ¿no? La política de ese presente, de alguna manera, nos estaba introduciendo a la historia. Bueno, me gustaba preguntarte, ¿por qué esa coyuntura la entendiste pudiste pensar una trama tan activa entre política e historia, la del 2008? Y también preguntarte por ese vínculo más en general, ¿no? Digo, para los momentos álgidos, como vos proponés, es el 2008, donde política e historia parecen tener una trama profunda, pero también para los otros, ¿no? Los 90, donde esa trama parece deshilacharse, y preguntarte también por el presente. A ver, diría esto. Yo creo que los años del kirchnerismo fueron años en donde la historia, de una manera o de otra, se empezó a abrir, como hace tiempo que no se abría. Y me parece que la dimensión de esa apertura fue siendo tal al ritmo de la misma política. Eso es lo recontra interesante. Quiero decir, cuando Néstor baja los cuadros el 24 de marzo del 2004 y al mismo tiempo ocupa la ESMA con una multitud, de repente, como con un fogonazo, desde el presente el pasado pasa a ser recuperado. El pasado pasa a ser recuperado. En el 2008, ni duda, todo lo que habíamos supuesto ya estaba vencido, ya estaba obsoleto, la lengua que acusaba y discutía con la oligarquía, la lengua del peronismo, todo eso que habíamos pensado que ya está, ¿no? Que el fin de la historia había mandado al tacho, ¿no? Al basurero de la historia, tanto tiene que ver con lo nuestro. De repente esa política presente nos decía, no, todo esto seguía vivo, el tema es que ustedes no lo veían. Y para mí ahí hay algo que en un punto uno puede decir benjaminiano, pero que claro, lo que me ocurrió es que hubo algo que terminamos viendo, como una suerte de revelación, ¿no? En la historia nunca nada está enteramente vencido. Y eso que uno supone que está enteramente vencido se puede reactivar. Y se puede reactivar desde muy lejos, desde muy atrás. Digo, Calfucurá se puede reactivar. ¿No? Cuando el demente de Sarmiento en Conflictos y Armonías de las razas en América cuestiona la conquista del desierto, entre otras cosas la cuestiona porque dice, bueno, pero dejaron a muchos indios vivos que ya no van a ponerse bien las plumas ni van a agarrar la lanza para ser malones, pero van a votar. Bueno, es eso, siempre quedan restos. Y esos restos, en verdad siempre quedan restos porque siempre hay imaginación, siempre hay noche, siempre hay sueño, siempre hay humano. Y entonces siempre va a haber restos, ¿no? Y los tenemos los restos todo el tiempo con nosotros. De repente se reactivan. Para mí el kirchnerismo y esos años fueron como un gran acelerador en esa reactivación de restos del pasado que nos permitía, por ejemplo, Juli, volver a la guerra del Paraguay, como no se había vuelto nunca. Pensar de vuelta a Namuncurá o a Calfucurá o a Mariano Rosas, ¿no? Y decir, bueno, todo esto puede estar junto con nosotros. Se activó. Y eso fue feliz, porque yo diría, el nosotros fue así de amplio finalmente, ¿no? Claro. Eso. En relación con el presente, creo que estamos complicados. Con el tiempo también. Okay. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Zafaste la última pregunta, que era ese veremos. Ese veremos escrito en el 2017, bueno, 6 años después habría que ver, ¿no? Para otro episodio un poco bueno, sucio. Muchísimas gracias, Che, por esta conversación sobre Sublunare. Gracias a vos por contento. este libro. Dale. Nos vamos a ir escuchando Manhattan. Primero conquistaremos Manhattan, ¿es? Sí, es un grandísimo tema de Leonard Cohen, bien, que se llama Primero conquistaremos Manhattan, luego conquistaremos Berlín. Genial tema que no se termina de entender de dónde sale, pero que acá es una versión hecha por Enrique Morente, el gran cantador de flamenco, bien español, junto con Lagartija Nick,
Bien, en castellano, genial, del disco Omega. Hasta la próxima. Fue una producción del Ministerio de Cultura.